Uno. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, encomendamos en esta Eucaristía todas las intenciones de ustedes, las intenciones del Papa, de nuestro obispo, de toda la Iglesia. Oramos en especial por nuestras madres vivas, ofrecemos también sufragios por nuestras madres difuntas en este mes de mayo. Oramos por todos los enfermos y por todos aquellos que están dedicados a ese servicio, desde los médicos hasta los últimos auxiliares que incluso se arriesgan en este tiempo de enfermedad. Oramos por los investigadores, para que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, a quien invocamos de una manera especial en estos días en que nos vamos acercando a Pentecostés y vemos cómo las mismas lecturas nos impulsan a esa reflexión y a esa interiorización de la obra del Espíritu en nosotros. Oremos por las intenciones de nuestra comunidad, nuestros enfermos, nuestros difuntos. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que has otorgado al presbítero San Bernardino de Siena un amor admirable al santo nombre de Jesús, concédenos por sus méritos y oraciones que nos inflame siempre el espíritu de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. San Bernardino de Siena, el santo que hemos mencionado en la oración colecta, nació en Massa Marítima,
territorio de Siena, Italia, ¿no? En el año 1380. Entró en la orden de los frailes menores, los franciscanos. Fue ordenado sacerdote y desplegó por toda Italia una gran actividad como predicador con notables frutos. Propagó la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. Tuvo un papel importante en la promoción intelectual y espiritual de su orden. Escribió además algunos tratados de teología y murió en el año 1444. Celebrando a los santos, celebramos a Cristo, que es a quien todos seguimos, y celebramos la acción del Espíritu en su iglesia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos, como lo ha dicho algunos de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio, el areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra.
La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa el cielo y la tierra. Reyes y pueblos, todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, queridos hermanos, del libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos presenta a San Pablo predicando en Atenas. Ya era una ciudad venida a menos dentro del Imperio Romano que dominaba toda aquella región también, y hasta más lejos, pero había sido la capital y todavía seguía teniendo una preeminencia en eso del pensamiento, ¿verdad?, de la filosofía. En la predicación de Pablo en Atenas siempre la hemos visto como un modelo de encarnación en cuanto al mensaje del Evangelio, apelando a lo que ya conocen y ya creen los destinatarios de ese mensaje. Y a partir de ahí, llevarlos a Cristo. A los judíos, por ejemplo, les hablaban, por supuesto, de la historia de la salvación que comenzó con Abraham, ¿no?, y los designios de Dios, la ley de Moisés, todo eso. A los atenienses, pues San Pablo empieza de una manera muy pedagógica, alabando lo bueno que él ve en que, siendo un pueblo muy religioso, porque tienen muchos dioses, sin embargo, también están abiertos, esa es la parte interesante, están abiertos a otra religión. Tienen el altar a un Dios desconocido, por si hay alguno que ellos todavía no conocen, pero también merece adoración. Sabemos que el panteón griego tenía Zeus, Theos, en griego, que quiere decir Dios en realidad, que es el único que en esa categoría de pensamiento y de religión tenía las características de lo que puede ser un Dios, ¿verdad? Pero que tenía otros como semidioses, que le llamaban dioses también, que dependían de él era como el jefe y el supremo, nadie lo podía vulnerar. Pero los otros se fajaban y luchaban y tenían envidia, todas las pasiones humanas estaban encarnadas en los dioses del panteón griego. Los romanos lo copiaron con nombres latinos, y Zeus era Júpiter en el panteón romano, ¿no?, el dios supremo.
Pero el Dios desconocido le da a San Pablo el pie para una predicación novedosa, como hemos escuchado en este texto, que salta del capítulo 15 y 16 al 22, y después al capítulo 18, versículo 1, para redondear la historia, que son perícopas armadas para las misas. Muchas veces ocurre así, hasta también en los evangelios, ¿verdad? Se omiten cosas que como que ya sacan la atención hacia otro tema y se hace la lectura completa de esta manera. Es muy creativa e inteligente ese modo de predicar, pero lo que no calculó San Pablo es que cuando hablara de resurrección de los muertos, ahí iba a tropezar con una piedra. Unos se burlaron de él, otros lo trataron como alguien que era un poco iluso y se fueron. Pero quedaron unos poquitos y con eso comenzó la comunidad cristiana de Atenas. El Areópago, por eso dicen Dionisio de la Areopagita, el Areópago era como la plaza central donde se reunían los filósofos, como en el templo de Jerusalén los maestros de la ley, en aquellos grandes soportales se situaban y los alumnos venían y ellos les enseñaban la ley. El Areópago era el equivalente a eso. En Atenas, un lugar rodeado de edificios públicos y templos, y allí los predicadores de la filosofía o de cualquier religión encontraban un lugar donde podían predicar o enseñar su doctrina, su filosofía, etc. De modo que fue natural para los que estaban allí que San Pablo empezara a hablar en voz alta y se le acercara gente, hasta que llegó a la resurrección de los muertos. Como vemos, eso causa tropiezo. Hay muchas personas que son cristianas, que son católicos, que pertenecen a alguna iglesia evangélica, de las tradicionales, de la época de la Reforma, o cultos más recientes, de grupos pequeños, que sí creen en la resurrección, igual que nosotros. Pero tenemos que preguntarnos todos, ¿hasta qué punto creemos en la resurrección de los muertos? Que profesamos en el credo, es parte de los artículos de nuestra fe. Porque a veces no nos discutimos eso, no nos preguntamos si estamos tan profundamente convencidos. Y lo dejamos saber constantemente usando frases de costumbre, coloquiales, cuando alguien se muere, el pobre soy yo que todavía estoy aquí, sufriendo, ¿no? Pero consideramos que como esta es la única vida que conocemos, es la única. Y de hecho la Iglesia siempre ha partido en su catequesis y en su predicación del presente, como lo hizo Jesucristo, de las experiencias actuales de las personas que escuchan el mensaje, para hacernos caminar y elevarnos con Él, así como hace Jesús constantemente en el Evangelio, y nos lleva al encuentro de la verdad, como nos promete al enviarnos el Espíritu Santo, que nos lleva al encuentro con el Padre. En estos días, si nos fijamos, Jesús no está haciendo definiciones. Ese no era el modo de enseñar los hebreos, ni es el modo en que está escrito el Antiguo Testamento, sino a partir de experiencias, de parábolas situacionales, nos va presentando al Padre, nos va introduciendo en el misterio e intimidad de la vida trinitaria. Si nos damos cuenta que Jesucristo habla con una familiaridad tremenda del Padre, a quien ustedes no conocen, pero yo se los estoy mostrando, del Espíritu Santo que les va a continuar la enseñanza, inspirándolos, así, para que no vacilen, para que no desfallezcan, los va a consolar, los va a fortalecer, los va a defender. Soy yo mismo. Y no acabamos de entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres personas, pero son una misma, porque es un mismo Dios. Tres personas, pero un solo Dios. Los tres participan por igual de la misma naturaleza divina que es una sola. Y en ese hogar de intimidad,
y de vida, que es la Santísima Trinidad, vamos poco a poco entresacando detallitos que nos ayudan un poco más que a comprender, a vivir y a disfrutar la vida divina que hay en nosotros, con la impronta que Dios ha imprimido en la naturaleza humana como creador, creándonos a su imagen y semejanza, y con esa impronta del Espíritu recibida como una gracia gratuitamente después en el bautismo, que nos borra el pecado y nos concede la vida nueva de hijos de Dios. Constantemente recordamos que somos hijos adoptivos, pero yo también constantemente, cuando predico esto, recuerdo, pero hijos. O sea, al adoptarnos Dios no es como cuando se adopta en la vida civil, en el mundo presente, a un niño, a una niña, a una persona, para que ante la ley sea hijo. Y con frecuencia, gracias a Dios, en la vida se le trata y se le quiere y se le transmiten los valores de un hijo. Pero el hijo sabe que no lo es, de sangre. Y si no lo sabe, lo presiente. Y el padre y la madre saben lo mismo. Tratan de esforzarse, no siempre les sale bien. Pero cuando Dios nos adopta, nos atrae hacia Él, nos mete en su vida y nos hace participar de su naturaleza. Por eso podemos decir de una manera relativa, no absoluta, que Dios nos diviniza. Porque al hacernos participar de su naturaleza, nos hace participar de toda su naturaleza. Por lo tanto, de su divinidad. Por eso un pecado, aun cuando sea leve, es tan malo. Nos desordena todos, interiormente, y nos daña esa relación con Dios. Y cuando somos conscientes de eso, nos trastorna hasta emocionalmente, porque decimos, volví a fallar. Porque como que me salí de quién soy y actué como otro, porque no actué como hijo de Dios. Creo que eso es una manera también más positiva de enfocarnos en nosotros mismos, porque el que seamos pecadores no nos debe abrumar. Para que eso no ocurra y para que sí que encontremos el camino y lo sigamos, Dios nos envió a su Hijo, que dio su vida por nosotros. No es un mero símbolo, es la muestra mayor del amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. No me gusta hablar de Dios por la humanidad, lo cual es correcto, porque evitamos el personalizar esa mirada, ese don, esa llamada, esa acción de Dios, que es para cada uno, como si cada uno de nosotros fuésemos exclusivos, como si Cristo hubiera muerto solamente por mí. Y así ha sido, por mí, por ti, por él, por ella, pero ha muerto por cada uno, por mí. Como dijo San Pablo, creo que en su carta a los romanos, él que me amó y se entregó por mí. No olvidemos eso nunca. Ahí tenemos la clave para entender cuando nos habla del Padre y cuando nos habla del Espíritu que nos envió ya. Porque ya lo envió y ya lo tenemos. En Pentecostés vamos a celebrar esa fiesta del Espíritu que ya tenemos en la iglesia y en el corazón. Oremos. El Señor es siempre fiel a su pueblo y permanece atento a las necesidades de los hombres. Por eso nos dirigimos a Él diciendo, escucha nuestra oración. Tú has hecho de nosotros un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Protege a nuestro Papa Francisco y a nuestro Obispo Tomás. Escucha nuestra oración. Estamos alegres por conocer la noticia de tu resurrección. Haz que esa verdad transfigure nuestro modo de vivir para que el mundo crea en ti. Escucha nuestra oración. Te pedimos por todos los hombres, especialmente por quienes viven con dificultades económicas. Que los gobernantes no dejen de trabajar a favor
de la justa distribución de los dones y las riquezas, escucha nuestra oración. Bendice a todos los niños y jóvenes que durante este tiempo pascual reciben los sacramentos de la iniciación cristiana y de la comunión. Bendice a todos esos que han tenido que suspender momentáneamente esa recepción primera y que lo van a recibir después durante el año, para que ese día sea un día de doble júbilo para ellos y sus seres queridos, sobre todo sus padres y catequistas. Roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Que la gracia, Señor, que recibimos nos impulse a todos a vivir intensamente la fe y a dar un testimonio de amor y de esperanza. Escucha nuestra oración. Oremos interior en silencio por todas las intenciones que traemos hoy en la mente y en el corazón. Por las madres, por los enfermos, por los cristianos perseguidos, por todos los que padecen soledad o hambre, por los que en estos tiempos especiales de pandemia sufren más la pérdida de sus bienes, de sus trabajos, la angustia, la soledad, el sentimiento de abandono. Y por todos nosotros, roguemos al Señor, escucha nuestra oración. Por todo esto te lo pedimos, Padre, inspirados por tu Santo Espíritu. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos de una manera especial en esta misa también por las personas que sufren la pérdida de sus seres queridos en estos tiempos en que han sufrido el aislamiento y la soledad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias y glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya se habla del relajamiento de las medidas, no en el sentido de relajo ni de abandono, sino de suavización. También en la iglesia, gracias a Dios, poco a poco vamos a tener que ir abriendo al culto público porque el culto público no lo hemos dejado de tener, con asistencia de fieles. El arzobispo nos ha escrito una carta, está ya en la red, está en nuestro web, en nuestro Facebook. Tendremos que fotocopiarla también para que todos lo puedan ir llevando. Acerca de eso. Ya en Monroe, el condado de Los Cayos, empezaron el lunes, no, el martes, el lunes,
creo. Allá las comunidades son pequeñas, los ha afectado menos. El condado más afectado del corona es de la Florida somos nosotros, Miami-Dade, le sigue Broward, los dos condados, junto con Monroe, de la arquidiócesis de Miami. El próximo martes es el día que el arzobispo nos ha señalado para comenzar así con las misas de entre semana. Nosotros no tenemos misa por el momento los martes, así que para la San Martín de Porres será el miércoles. Para el sábado, para el domingo, o para el sábado y el domingo, sábado de noche y el domingo, las 3 misas, yo les voy a suplicar que los que puedan venir y deseen hacerlo, todavía no hay obligación de precepto, aunque es deseable que vengan muchas personas, vayan llamando para expresar que van a venir y los podemos contar, porque tenemos una capacidad muy limitada con el distanciamiento famoso, ¿verdad? 6 pies por delante, por detrás, por los lados. En total, aquí caben sentadas 800 personas o más y solo podremos acomodar 120, 130. Las familias que vengan juntas en un carro, pues se van a sentar juntos y eso nos dará más capacidad, pero de todas maneras no será mucho más allá de 140 o 50. Las personas mayores que tienen una condición subyacente que los hacen muy vulnerables, pues les pedimos que sigan viendo la misa así, que se va a seguir transmitiendo y que tal vez entre semana, si es muy posible, que puedan venir porque viene mucho menos gente y reciben la comunión, cosa que no han podido hacer hasta ahora. Y pueden venir un día de semana y los demás todos los días van a poder participar en la misa a distancia social, pero con una gran cercanía espiritual, como hemos estado haciendo estos 2 meses. Vamos a ver cómo nos funciona, pero algo es algo y es más que lo que teníamos. Solamente vamos a tener eso, poco a poco se irá celebrando otros sacramentos, todavía no hay reuniones de grupos, ya les iré dando más detalles cada día. Así que será el miércoles de la semana que viene, la primera misa con pueblo, con el distanciamiento, los cubrebocas, la comunión en la mano, todo lo que nos están prescribiendo para que nos protejamos unos a otros. Nadie sabe si tiene el virus hasta que no aparecen síntomas, pero es muy asintomático y por eso es toda esa gran precaución y no vamos a desafiar ni a las autoridades civiles, ni a las clínicas, ni mucho menos las eclesiásticas a quienes nos debemos en obediencia. Así que Dios nos va a acompañar y nos va a seguir protegiendo y ayudando a crecer. Les sigo agradeciendo a todos su colaboración monetaria, que es muy importante siempre, más que nunca ahora que no tenemos nada en vivo, o sea, con presencia de fieles que puedan dar su limosna, su donación. Ha seguido siendo importante, son muy poquitos los que lo están haciendo, pero lo están haciendo con gran generosidad. Los demás pueden animarse, ¿no?, e inspirarse si tienen la posibilidad de hacerlo, claro. Hasta mañana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amor es vida, vives alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres vos, cantando vos, este es el día que hizo el Señor. Alegres vos, cantando vos, este es el día que hizo el Señor.